Muy bien, entonces continuamos con la segunda parte de la oración, como estamos viendo con la oración como medio de gracia de nuestro Señor, un medio de gracia para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Medio de gracia para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la semana pasada exponíamos justamente eso, ¿no? Que Dios ha puesto la oración como un medio de gracia para que usted y yo podamos crecer. Él ha prometido incluso que cuando nos acercamos a Él debemos estar expectantes porque Él ha prometido bendecirnos cada vez que nos acercamos en oración a Él. Eso es algo maravilloso. Nosotros en tiempos de necesidad se nos es dada gracia, se nos es dada ayuda oportuna, es en la traducción literal del texto griego, del versículo que nosotros habíamos revisado, de Hebreos 7:25. Una vez más veamos, por favor, Hebreos 7:25. Por lo cual, Él, está hablando de Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, ¿no? Habíamos dicho que uno de los roles de nuestro Señor Jesús es ser nuestro sumo sacerdote, es quien intercede por su pueblo. Usted sabe la figura del Antiguo Testamento, los sacerdotes, cómo se acercaban a Dios pidiendo por el pueblo, por sus pecados, ofrecían sacrificio, ofrecían holocaustos, ¿no es así? Y entonces venían delante de Dios y ellos intercedían por el pueblo, por todos los pecados del pueblo. Y es que para acercarse a Dios, el ser humano no puede acercarse a Dios así en su estado caído. Desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado que tiene que haber un intercesor, un intermediario entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento todos los sacerdotes no era otra cosa, incluso especialmente el sumo sacerdote, no era otra cosa más que una figura de Cristo, ¿no? Una vez que Cristo viene, Él se constituye ahora nuestro sacerdote. Él presenta ofrenda, su mismo cuerpo como ofrenda, y ahora después de su muerte y su resurrección, Él está sentado a la diestra de Dios, dice, ¿no? Y está intercediendo por su pueblo. Entonces, debido a eso, hermanos, que Él ha resucitado y está a la diestra del Padre, está a la diestra de Dios Padre, nosotros debemos acercarnos porque Él es el que está abogando por nosotros. Él es el que está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo esté en el trono, porque está a la diestra de Dios, el hecho de que Él esté en el trono, entronizado, entonces nos da la seguridad de que Él siempre para nosotros va a tener gracia y misericordia. Misericordia y gracia siempre va a estar disponible para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús gobierna, porque nuestro Señor Jesús reina continuamente. Y desde su trono santo Él ofrece gracia y misericordia. Y entonces la palabra gracia está relacionada con ayuda oportuna. Y es lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué necesitamos en tiempos de angustia? Ayuda oportuna. Ayuda oportuna. ¿No es así? Así que hasta ahora, de la semana pasada que hemos visto, si usted no ha venido, puede revisar el video que está ahí en el YouTube, pero hasta aquí hemos podido ver que Cristo nos ha dicho que nosotros debemos venir delante del Padre a orar con certeza y que hay una expectativa de bendición, no una expectativa carismática, ¿no? Como el movimiento carismático, pero sí hay una expectativa de bendición. Y incluso el escritor aquí de Hebreos lo que transmite es la idea de que debido a lo que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho en la cruz, es que, y dónde incluso está, no solamente lo que ha hecho, sino dónde está, su sacrificio es lo que hizo en la cruz,
su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados y luego su resurrección. Y ahora, ¿dónde está Él? Sentado a la diestra de Dios Padre. Debido a eso es que tú y yo debemos tener más confianza para orar. Porque tenemos la certeza de que Él nos oye, decíamos. Claro, Él nos oye, hermanos. No nos olvidemos eso. Él nos oye. Hay expectativa de bendición al venir a orar de Él, y entonces es por ello que la oración es un medio ordinario de gracia de parte de nuestro Dios para nuestro crecimiento. Pero el autor dice, acerquémonos con confianza para que recibamos, ¿qué cosa? Gracia. El cristiano es invitado constantemente a acercarse delante de Dios para recibir gracias, hermano. Ya la lluvia está pasando, así que ya comenzamos a despertar un poquito más, ¿sí? Yo sé que la lluvia nos tiene... algunos las lluvias les pone como que estuvieran contando cada gota, ¿no? Medio adormecido. Ya está pasando. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que la oración es un medio de gracia de nuestro Dios para nuestro crecimiento, que hay bendición al acercarnos a orar, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir, Joshua? Si ya sabemos que la oración es un medio de gracia, que Dios bendice cuando oramos, nos llama a orar, nos manda a orar, y es un medio de gracia, recibimos bendición al hacerlo, ¿qué debemos hacer? Simple, orar. Ahora, la semana pasada decíamos que no estamos hablando de oraciones necesariamente de 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana, u oraciones largas, ¿no? Estamos hablando principalmente de tener un estilo constante en el que estamos pensando, nuestro Dios está presente y seguimos en comunión con Él. Eso ayuda mucho, ayuda muchísimo, obviamente, porque Dios lo ha diseñado así, acerca de nuestras faltas. Porque cuanto más pensamos en ello, menos faltas cometeremos. Pero este duro corazón constantemente olvida esa realidad y entonces es ahí que nos estamos portando mal. Entonces es ahí que estamos portándonos de manera equivocada, se nos va la lengua, se nos va el carácter. Pero ¿qué ocurriría si realmente, como Pablo dice en Tesalonicenses, ¿no? Oren sin cesar. Es decir, constantemente, en cada segundo, en cada instante de sus vidas, estén en la conciencia de que Dios está presente y manténganse en esa comunión constantemente. A veces visitamos, ¿no? Algunas casas y cuando llegamos de repente, ¿no? Las actitudes de entre todos contra todos cambian, ¿no? Trato hermoso, trato bonito. Me acuerdo que hace años visité una casa. Y hace años, no es ya parte de la iglesia, hace muchísimo tiempo que no viene por aquí, pero visité a cierta casa y en esa casa, cuando estoy llegando, había unos gritos terribles. Plim, pum, 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 gritos horribles. Y una vez que toco la puerta, y yo no quería tocar la puerta, y una vez que toco la puerta, el pastor, entran, todo pastita. Hermano, ¿cómo está? Mi amor, sírvele algo al hermano. Y yo no escuché eso antes, ¿no? Pero cuando está presente alguien, nosotros nos comportamos de otra manera, ¿no? Orar sin cesar implica eso, estar conscientes de que está presente nuestro Dios en cada momento. Entonces, ¿cómo es el accionar? ¿Cómo debiera ser el accionar? Pero sí que somos cabezones y olvidamos bastante eso. ¿No es así? Entonces, observemos ahora lo que Pablo le dice a los cristianos de Éfeso en el capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Y esto es fundamental, hermanos, ¿sí? Efesios 3, versículo 14. Escuche lo que dice. Por esta causa,
Pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estén atentos aquí al verdecito, ¿sí? Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe toda familia en el cielo y en la tierra. Nombre, toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? Mira, Pablo está orando. Está orando por la iglesia. ¿Sí? Está orando por la iglesia. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que os conceda, ¿no? Nuestro Dios, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Porque es el hombre interior el que se renueva y el hombre exterior el que se desgasta. El hombre interior es tu ser interno, el regenerado. Ese es el que se renueva y ya sabemos que el ser exterior se va desgastando, ¿no? Evidencia de eso, hermanos, es que después de jugar fútbol, Dios mío, ya no quiero hacer nada, ya los huesos ya quieren tronar. Me estoy haciendo un crack en el fútbol, ¿no saben? Sueno crack, cada vez que corro, creo. Pero es porque el hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando, ¿ok? Y luego dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces. Esta es la oración del apóstol Pablo para la iglesia, que seáis capaces de comprender con todos los santos, con todos los creyentes, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura, cuál es la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Ahora, sí, creo que no es difícil darnos cuenta que Pablo está orando por el fortalecimiento espiritual del pueblo de Dios. Está orando por el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Está orando, está buscando que ellos sean estimulados, ¿no? Y específicamente la iglesia aquí de Éfeso puedan recibir el alimento espiritual correcto, puedan ellos ser fortalecidos, puedan crecer, puedan ser estimulados. Mira, Pablo está orando por todo esto para la iglesia. No está orando por bendiciones materiales. Está orando principalmente, y es que así es, está orando para que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, reciba las bendiciones de gracia de nuestro Dios para cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno, incluso habla acerca de todos los creyentes, de todos los santos, ¿no? Pero mientras Pablo está orando, en su mente entonces, ¿qué cosa está? Que el pueblo sea edificado. En su oración, Pablo ora para que el pueblo sea edificado. Está orando en su súplica, en su oración, en sus ruegos. Él ora para que el pueblo conozca mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Que lo vea entronizado, que lo vea glorioso, que lo vea todo lo que Cristo es, que el pueblo pueda ver lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere que ellos sean edificados y crezcan en el conocimiento de lo que Cristo hizo, de su gloria, de su entronación y de la seguridad entonces que debemos tener al acercarnos. Pero escuchen, escuchen por favor. Pero él está orando esto. Pero entonces Pablo entiende que sus oraciones por esta iglesia son un medio a través del cual este cambio viene. Increíble. No estoy diciendo que una simple oración mueve la voluntad de Dios. No, para nada, para nada. Usted ya hemos hablado de la voluntad de Dios, de
del Dios inmutable, del Dios soberano. El hombre solo es polvo, el hombre no puede cambiar los planes de Dios, pero curiosamente Pablo entiende que las oraciones por la iglesia de Éfeso, sus oraciones, son un medio a través del cual Dios va a fortalecerlos y llevarlos a ellos a crecer mucho más en el conocimiento del Señor. Miren, hermanos, una pregunta fundamental también. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado ser el medio de gracia de alguien en dificultades, en vez de usar el medio de gracia a favor en medio de sus dificultades? Esa es una diferencia bien grande. Por ejemplo, y no debe malinterpretarse de todas maneras. Por ejemplo, imaginemos que el hermano Ángel tiene una necesidad económica y te dice, ¿no? Hermano Héctor, por favor, préstame 100 soles. Y claro, cuando están las posibilidades, pues eso se hace, ¿no? Entonces el hermano Héctor ve la angustia, ve la necesidad y suple la necesidad, le da un préstamo y todo ello, ¿no? De repente se te malogró el carro. Ay, tú quieres ayudar de repente a levantar la gata, a cambiar la llanta, qué sé yo, algo así. ¿Se dan cuenta que en esos momentos nosotros estamos siendo qué cosa? ¿Qué estamos siendo? Un medio de gracia para ellos. ¿Ok? Y entonces nosotros nos constituimos en un medio de gracia para ayudarlos. Pero cuán a menudo nosotros buscamos no solo ser el medio de gracia, sino usar el medio de gracia a favor de alguien. Es decir, orar. Es la tentación de acudir a las necesidades de manera material rápida. Y está bien, porque no debemos cerrarnos a la necesidad del hermano y debemos seguir siendo empáticos. Buscamos nosotros solucionar el problema. Está llorando y entonces vamos y queremos, ¿qué te está pasando? ¿Qué puedo hacer por ti? Un chistecito te contaré para que rías. Y entonces nosotros somos como el medio de gracia. Pero cuán a menudo nosotros lo que hacemos es más bien usar el medio de gracia a favor de esa persona en vez de nosotros constituirnos un medio de gracia. Es decir, orar con fe por la necesidad de esa persona. Porque al final tu ayuda y mi ayuda, aunque Dios ordena que la debamos hacer, es limitada, ¿no? Pero al acercarnos a Dios confiados, tenemos a un Dios sabio y poderoso, que Él sí sabe hacer las cosas correctamente. Entonces sí. Entonces no hay nada de malo en el hecho de poder ayudar a nadie. Sigámoslo haciendo. Entreguemos nuestro corazón al hacerlo. Hagámoslo. Recuerden ustedes que en la iglesia primitiva, incluso en la iglesia inicial, después de Hechos 2 en adelante, la iglesia más bien asistía en las necesidades. Eran también un medio de gracia para las necesidades del pueblo. Así que eso no está mal, no está mal. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es recordar que Dios nos ha dicho que si oramos, Él nos escucha. Y esa es una esperanza maravillosa, si se da cuenta. Es una esperanza preciosa. Y la Biblia nos enseña en muchos pasajes que eso es real. Esa es una realidad. Muy bien, 3 formas para el día de hoy. 3 formas en las que nosotros debemos orar. Porque a veces no sabemos cómo orar. A pesar que hemos venido y hemos expuesto durante medio año, creo que la oración del Padre Nuestro. Algo así, no recuerdo muy bien. Pero ya creo hace 6, 7 años, 5 años, no lo sé. Pero 3 formas en las que debemos orar, por favor. Primero, número 1, debemos orar en el nombre del Hijo. Y esto le va a parecer un poco más familiar porque yo he hablado constantemente, muchas veces he repetido esto, ¿no? Número 1, ¿cómo debemos orar? Pues debemos orar en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús.
Porque si no oramos en el nombre de Jesús, no hay esperanza, hermanos, de que nuestro Dios nos pueda oír. No tenemos esperanza si nosotros no tenemos un mediador. Y ese mediador entre Dios y los hombres es solamente Jesucristo. Pero no estoy diciendo que el solo hecho de mencionar y decir, Padre, en el nombre de Jesús, y pones esa frase como si fuera una frase mágica, como si fuese una frase mágica que abre un portal especial para ti. No, 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 no. No estoy diciendo que si tú olvidas mencionar esta frase, entonces Dios, no has dicho la frase, no has dicho la frase. Eso sería absurdo, hermano. Nuestro Dios, algo que comentábamos, creo que con Joshua, creo que ayer estaba andando todo el día con Joshua. Con Joshua creo que fue, no recuerdo, sí creo. Decíamos, ¿no? Nuestra fe es mucho más hermosa, ¿no? Es coherente allá, con Joshua y Gerald que estábamos llevando después del fútbol. La fe que el Señor nos permite tener, basada en su palabra, es una fe preciosa, es una fe coherente, es una fe que se puede razonar. Por algo el Señor dijo, ámame con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces lo razonamos, lo meditamos, encontramos coherencia maravillosa, preciosa en las Escrituras. Eso es maravilloso, encontramos coherencia. Así que no es un Dios, por ejemplo, que llenarte de su Santo Espíritu significa temblar y patalear. Ya lo sabemos. Eso es absurdo, ¿no? El Dios increíble del universo haciendo a la gente alborotar en el piso, revolcándose como tontos, como locos. ¿No? Imagínense ese Dios maravilloso, ¿no? Imagínense. No, pero entonces también es absurdo que tú pienses que es por el solo hecho de poner esta frasecita, es como cuando una persona va a dormir y tiene miedo que va a tener pesadilla, agarra su Biblia y lo pone en su almohada. Absurdo. O es como cuando va en las películas el exorcista, va y quiere, el que va a exorcizar a un hombre, una mujer, a quien sea, agarra su crucifijo, ¿no? Y con el crucifijo y el demonio ve, ¡ah! ¡Qué absurdo! ¡Qué tonto es eso! Y le ponemos creamos toda una mística en medio de ello, ¿no? Entonces, si no mencionamos el nombre de Jesús, si no decimos en su nombre, en el nombre de Jesús, mi oración no vale por el simple hecho de poner esa frase. No es. Que si no lo pongo, Dios no me escucha. No, de eso no se trata. Lo que estamos diciendo cuando oramos en el nombre de Jesús es que Dios, que al orar en el nombre de Jesús, estamos glorificando a nuestro Dios. No son palabras mágicas, no son palabras de un ritual especial que hará que Dios te escuche, que encienda un interruptor a sus oídos y entonces se comience a escuchar. No, no es así, sino que es un recordatorio de que nosotros oramos por medio de la segunda persona de la Trinidad. Y entonces, una vez más, recordamos el precioso evangelio, porque decimos en el nombre de Jesús, a través de lo que Él ha hecho, a través de su vida perfecta, a través de su muerte inocente en la cruz, a través de ese sacrificio, a través de su muerte, de recibir la ira de Dios y luego ser levantado porque Él es justo, porque no se le encontró pecado, a través de Él ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios. Ha vencido al maligno, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Oramos en los méritos de Él. Eso es lo que significa. Es decir, estás orando con la mente puesta en qué? En el Evangelio. No es una frase mágica, sino que tienes la certeza al decir ello y de repente lo pudieras olvidar y no decirlo, pero te acercas a Dios pensando en que tu aceptación delante del trono de Dios está basado en todo lo que Cristo ha hecho por ti, en todo lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Eso es, ¿ve? Estamos orando en el nombre de la segunda persona de la Trinidad, aquel que ha sido hecho sacrificio perfecto por nosotros. Y el Padre dijo, amén. El Padre lo recibió.
El Padre quedó complacido. Su justicia fue satisfecha. De tal manera que por ese sacrificio Él ha depositado a su precioso y santo Espíritu, que no es menos santo que Él mismo, porque ya hemos visto a la Trinidad, cómo es que Dios es uno, pero tres personas son santidad por igual, justicia, perfección, eternidad, en fin, nadie es más que nadie. Pero ha depositado a su Santo Espíritu que no tiene comunión con el pecado, debido al sacrificio de Cristo, lo ha depositado en ti, vil pecador. Y no se va si realmente eres un hijo de Dios. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué lo puso Dios como un sello en el creyente? ¿Cuál es la razón, por favor? ¿Cuál es la razón, cálculo? Vamos. ¿Cuál es la razón, Joshua? A ver, hermanos, ayúdenme, nuestro hermano teólogo José. ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo no se va de nosotros? En medio de las fallas que todavía tienes. ¿Cuál es? Claro. Poderoso sacrificio que el Padre lo aceptó, con el cual nos ha imputado su santidad y su justicia. Y ahora, el Padre cuando se acerca a Ángel, ya no ve a Ángel, sino ve a Cristo. Es debido al sacrificio de Cristo, es debido a su muerte, a su resurrección, debido a su victoria, es que Ángel puede acercarse a Dios, a pesar de que hoy día has pecado, ¿no, hermano? Jimmy, ¿has pecado hoy día? Acá hay que hacer algo. Vamos a latigar a Jimmy. Sí, hermano. Feliz, creo lo dice. Estamos bromeando. Todos hemos fallado. Incluso el hecho de permitirnos bromear de esta manera y que el Espíritu Santo no se vaya, es debido a que Cristo de verdad en la cruz nos imputó su justicia y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y eso es para siempre. Entonces, cuando oramos, estamos recordando eso. Padre, en el nombre de Jesús, significa eso, en los méritos de Cristo. Teniendo la seguridad de que tú y yo continuamos en la comunión con el Padre y que su Santo Espíritu es un sello para nosotros. Claro que fallas y tienes que pedir perdón. Padre, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro que tenemos que venir a pedir perdón constantemente por nuestras faltas y ofensas. Pero necesitamos entender que debemos orar en el nombre de Jesús y por medio incluso de Él, entendiendo todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que significa. No son palabras mágicas, sencillas. Es algo profundo lo que significa orar en el nombre de Jesús. Cuando oramos, entonces oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Es una frase puesta para ser repetida de manera mágica? ¿Qué significa? Que los méritos no son tuyos para acercarte delante de Dios. Los méritos de Dios. Los méritos son de ¿quién? De Cristo. Lo que te falta para acercarte, Él lo hizo. Y te faltó mucho, y te faltó todo. Él lo hizo. Lo que no cumpliste, porque no cumpliste nada, Él lo cumplió todo, Él fue quien lo hizo. Y entonces Jesús, con toda seguridad, sabiendo esto, obviamente que Él lo sabe, en Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces por eso, mal interpretado, en muchos grupos evangélicos se acercan y dicen, ay, estoy enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que se sane. Otros son más
agresivos, ¿no? Declaramos para que se sanen. Otros son mucho más grandísimos, ¿no? Son más irreverentes. No aceptamos un no como respuesta en el nombre de Jesús, ¿no? No significa eso, que solamente por mencionar el nombre de Jesús ya vas a obtener lo que te da la gana. No significa eso, pero Juan 14:33 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recuerda eso. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice Cristo. Así que Cristo es aquel por medio del cual nosotros oramos. Ya sabemos qué significa eso. Pero decir algo, decir tu oración en nombre de Jesús, no es manipular a Dios, porque tú sabes que a Dios no lo puedes manipular. O sea, vengo y tengo un as bajo la manga. Con esto voy a poder obtener lo que quiero. Padre, yo te pido que me des tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, no funciona. Pero yo tengo una frase especial. Esta vez pido, Padre, en el nombre de Jesús. Ah, ahí sí me va a dar y el Padre en una. Ah, dijo la frase. Ya, de una vez, de una vez. No es así. No es así, ¿no? Te imaginas a Dios, dijo la frase, ¿no? Se activan todos los ángeles. Ya de una vez dijo la frase, hagan algo, ¿no? No es así. No estamos buscando manipular a Dios. Decir esa frase no significa manipular a Dios. No significa que podemos manipular a Dios. Y decir esa frase no debe constituirse en una frase mágica para ti y para mí. Debes entender lo que ha ocurrido. Es decir, trae esa memoria, ¿qué cosa? ¿Qué trae esa memoria en tu oración? Se dan cuenta que el Evangelio es el centro de todo al final. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el asunto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de eso se trata. Cantaremos por toda la eternidad de la gracia con la cual Él nos ha salvado ahí, al ser vil pecadores. Nos libró de la muerte y la condenación y de su ira en Cristo Jesús. De eso cantaremos por toda la eternidad. Hermanos, qué privilegio, porque ni siquiera los ángeles cantan al respecto de ello. Los ángeles, ¿qué van a decir? Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por Jesús morir por mí. Los ángeles no dicen eso. No cantan eso. Cristo no murió por los ángeles. Por los que no se rebelaron, digo, ¿no? Por eso hay un texto que dice que los ángeles miran como expectantes y cautivados y anhelantes incluso de recibir esa gracia que el ser humano ha recibido, que los hijos de Dios han recibido. Pero oramos entonces en el nombre de Jesús porque es por medio de Él que nosotros tenemos acceso al Padre Celestial. Entonces, cada vez que tú te acercas a orar delante de Dios, cada vez que te acercas a orar y estás buscando comunión con Él y oras, y no me estoy refiriendo, como te digo, levantarte de madrugada o quedarte en la noche y hacer oraciones largas, que bien lo puedes hacer y lo debemos hacer y si lo estás haciendo debemos seguir haciéndolo, pero estoy hablando en el sentido de estar en constante oración con Él constantemente. Entonces, cada oración que el cristiano hace es esencialmente un continuo recordatorio de que nuestro acercamiento a Dios es solamente y solamente por Cristo. Solo por Cristo. No porque leíste tu Biblia hoy día. Ah, yo leí mi Biblia, entonces, se me abrió la puertita un poquito más. Yo tengo un perro ahora medio raro. Es un perro que apareció de la nada, creo que en no sé, creo que en medio año fue cuando los bombardos, o no sé. La cosa es que reventaron cohetes y el perro se escapó de su casa, seguro, no sé qué sería, pero comenzó a vivir cerca de mi casa y comía pues la basurita, de repente que se botaba, hay un barranquito ahí y la cosa orgánica lo botamos ahí, ¿no? Un barranquito por la casa, un monte, no hay nada por ahí, es un monte, ustedes conocen un poco mi casa. Entonces la parte orgánica se bota, ¿no? Las cosas ahí, ¿no? Y entonces el perro parece que se estaba alimentando de eso, hasta que después que mis perros
Tori y Menta los botaban, parece siempre. Pero cuando ya no estaban mis perros, este perro comenzó a acercarse más y más. Y al final ganó el corazón de Yada y se quedó en la casa. Firulais se llama. Pero a este perro, hermano, Firu, ¿no? Firu, no es Firulais, es Firu, ¿no? Perdonen. Quieren matar. Pero este perro llora para salir, ¿no? Porque quiere ir ahí, el machito se cree. Pero si tú le abres la puerta y la puerta está abierta ahí, a este espacio, basta que si el espacio por el que va a pasar roza su pelaje, para él la puerta está cerrada, no entra. No entra ni sale. Tú tienes que abrirle de tal manera que cuando él pase tranquilo, sin que roce a ambos lados. Entonces un día yo no sabía eso. Quiere ir afuera, le voy a dejar un poco entreabierta la puerta. Y le dejé abierto así. Suficiente. Cualquier perro va y empuja y se va hacia abajo. Pero este perro ahí, echado ahí, llorando porque no puede pasar la puerta. Ahí, temeroso, ¿no? Temeroso. Y a veces algunos piensan que cuando decimos la frase en el nombre de Jesús, como que la puerta se abre un poco más. Y otra vez repetimos, en el nombre de Jesús, y más se abre la puerta, ¿no? Para que Dios para que podamos acceder a Dios. Y otra vez, y en el nombre de Jesús, y más se abre el portón. No es así. No es así. Es un recordatorio en el nombre de Jesús, es un recordatorio constante de que mi acercamiento y tu acercamiento es a través de el mediador, quien es Cristo. Así que mientras oras, estás proclamándote a ti mismo las profundas verdades del Evangelio. ¿Te das cuenta? Por eso el Evangelio es algo que debe ser predicado siempre. Especialmente tú mismo debes predicarte el Evangelio constantemente. Amén. Amén. Escuchen, el Evangelio no solamente es vivirlo. El Evangelio es un mensaje. Y el mensaje debe ser transmitido. Pastor, yo vivo el Evangelio. ¿Y cómo vives el Evangelio? Haciendo lo que Cristo hizo, entregando su vida por acá, por ahí. Pero espérate, si hacemos eso y no estamos predicando y anunciando el Evangelio, solamente nos estamos haciendo personas moralistas. El Evangelio es un mensaje que debe ser proclamado con nuestras bocas, incluso a nosotros mismos diariamente. Entonces, cuando oramos, tenemos la oportunidad de proclamar las verdades de este precioso y poderoso Evangelio. La obra de nuestro Señor Jesucristo la estamos recordando constantemente. Es el que nos concede o nos concede el acceso a nuestro Dios. Es por su sacrificio. Así que cuando ores, ora en el nombre de Cristo. Pero no solo como una frase. Ten en la mente que es por Él que puedes orar. Amén. Es por Él que tus oraciones no son abominables delante de Dios. Número 2. Debemos orar conforme a la voluntad del Padre. Debemos orar conforme a la voluntad del Padre. En este mundo moderno, evangélico moderno, las personas piensan que pueden reclamar cosas terrenales a Dios. Se acercan a Dios y demandan cosas terrenales creyendo que Dios se los va a conceder si es que lo demandan. Demandamos porque Cristo ganó para nosotros, reclamamos las bendiciones y los tesoros de los cielos, lo declaramos y lo arrebatamos ahora, dicen, ¿no? Piensan que lo pueden hacer así. Y entonces activamos la voluntad de Dios. ¿Escucharon eso? Abrimos la ventana de los cielos,
la voluntad de Dios la activamos y nos alineamos y entonces ahora declaramos sanidad. ¿Ha escuchado usted eso, no? Seguramente lo hemos hecho también, ¿no, Luz? Y traen a memoria, Luz, muchas cosas. Pero una cosa es creer y confiar en una promesa de Dios y otra completamente diferente, es decir, a Dios con motivaciones egoístas y con un corazón infiel, lo que espera es que Él te dé. Eso es muy diferente, muy diferente. Entonces, ¿qué significa orar a Dios conforme a su voluntad? ¿Qué significa? Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Escuche lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero parte de la bendición que trae la oración, que tiene la oración como medio de gracia que es para nuestro crecimiento espiritual, es el hecho de que nosotros en la oración tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Es decir, nos acercamos en oración y estamos hablando con Dios. Los griegos no tenían en su idea de los dioses, no tenían ese acceso. Ellos no se podían comunicar con los dioses de la manera tan sencilla y fácil como tú y yo lo podemos hacer. Los dioses del Olimpo, egoístas muchas veces ellos, con todo su poder y todo lo que podían y no, todo lo que podían hacer y todo ello, con Zeus ahí incluso entronizado, incluso en medio de ello tú no podías tener acceso directo a Zeus, según los griegos. Pero qué maravilloso. Claro, es mitología, invenciones de ellos, ¿no? Tenían la idea de que a los dioses no puedes tener acceso así. Pero qué hermoso y qué maravilloso. El Dios de las Escrituras, el Dios verdadero, único, el único Dios del universo, Él dice, Él nos muestra que tenemos la preciosa bendición de conversar de Él, de hablar con Él. Y en el pasaje que acabamos de leer, tenemos la promesa de que Dios escucha a sus hijos. Dios escucha a los creyentes. Así que el solo hecho de que Dios nos escuche es una bendición. Cuando yo quería las canchas de ahí para hacer el campeonato, duro buscaba que mandé el documento y entonces que el alcalde pueda escucharnos, o pueda al menos leer en la vida. Él no va a leer nada, él de frente lo delega por acá, por allá, por acá, por allá, ¿no? Pero me acuerdo que yo me planté ahí a esperar. No, tiene que aparecer él, yo tengo que, porque no le está llegando el documento. Me planté y entonces está saliendo el alcalde y está, señor alcalde, ¿no? Y toda su gente, ¿qué haces interrumpiéndole? Lo saludé ahí y le hablé respecto al tema. Y entonces él dijo, pregunta, ¿de qué está hablando, no? ¿De qué está hablando este cabezón? ¿De qué está hablando? Dice. Ya, sí, ahí recién le prestaron atención. Ya, entonces de una vez vean. Y mandó. Yo necesitaba que él me escuche, porque él no sabía de qué se está tratando el asunto. Fue para la primera vez ahí, ¿no? O la segunda, de las canchas. No, perdón, fue para el culto de acción de gracias. Pero nosotros tenemos la certeza de que Dios sí nos escucha y no tenemos que hacer mucho o nada, solo creer, porque Cristo ya lo hizo todo. Y esa es la bendición en la oración, que el Padre te escucha. Oraciones débiles, no es, como decíamos la semana pasada, no necesariamente está escuchándote cuando tú estás golpeando tu pecho y ahí quebrantado y estás haciendo una oración teológica perfecta y todo eso, y ahí horas y horas. No, a veces incluso en medio, si eres creyente, en medio de tu debilidad, en medio incluso de tu molestia, de la incomodidad del día, y tan solamente decir, Padre, ya no puedo. Y suficiente, tal vez no dijiste más. Lo estoy motivando a oraciones cortas, ¿ah? Solo estoy tomando un caso extremo que te ha pasado, en el que, ay Señor, ya no puedo más.
Y lo hiciste incluso en medio de tu dolor, de tu angustia, en medio de incluso de tu incomodidad. Déjame decirte que el Padre, esa oración débil que hiciste, tienes la certeza de que te escucha si eres hijo. A veces es solamente, ayúdame. Y tú piensas que nadie te está escuchando. Si eres hijo, ten la certeza de que te escucha. Esa es la realidad. Pero este texto no nos está diciendo que Dios, que tú y yo podemos dictarle la agenda de respuesta a Dios. Este texto no nos está diciendo que podemos nosotros decirle a Dios qué es lo que debe hacer a través de nuestras oraciones. No está haciendo eso. ¿Cree usted que Dios, nuestra oración puede cambiar la voluntad de Dios? No, la respuesta es un rotundo y total no. Dios no cambia su voluntad porque tú oras. Porque Dios se muestra como inmutable. Es decir, sus decretos son inmutables. Ya hemos aprendido eso en el primer discipulado. Dios ha decretado todo lo que va a ocurrir y nada ni nadie hará cambiar esos planes. Mejor dicho, estamos viviendo una historia ya con finales, con un final establecido, bien claro. Dios lo ha decretado absolutamente todo. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Entonces, una vez más, ¿tu oración puede cambiar tu voluntad? Vamos. ¿Puedes orar y cambiar de la voluntad a Dios? No, no se puede hacer eso. Pero entendemos que Dios decreta todas las cosas que llegan a suceder. Mire lo que dice nuestra confesión en el capítulo 3, párrafo 1, por favor. La confesión de fe 1689, capítulo 3, párrafo 1. Dice, Dios, es el resumen, recuerden nuestra fe. Si usted va a la confesión, estoy dando el capítulo y el párrafo para que usted vea todo el sustento bíblico que tiene. Ahí tiene versículos, cantidad de versículos, ¿no? Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni tampoco se quita la libertad o contingencia de las causas segundas. Antes, bien son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría al disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad al cumplir su decreto. Eso es lo que dice nuestra confesión, hermosa, ¿no? Hermosa el texto de la confesión. Recuerden, la confesión no es la palabra de Dios, ¿no? Solo es un resumen de lo que la palabra de Dios enseña. No es inspirada por Dios. ¿Tiene sus fallas? Claro que sí. No idolatramos a la confesión. Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? ¿Tiene sus fallas? Lo hemos mostrado en qué capítulos tiene algunas fallas específicamente, ¿no? El Papa es el anticristo, dice. Hay un contexto en ese tiempo. Recuerden, están recién de la Reforma, ¿no? 1517 a 1647, 48, nomás que por ahí estaban. Y de ahí se hacen las revisiones y en 1689, ¿no? Primero es 1667 y luego la 1689, en fin. Usted se acuerda un poco lo que hemos contado, ¿no? La historia. Pero están cerquita, entonces hay un entendimiento ahí acerca de ello, ¿no? Acerca del Papa y verlo como el anticristo, como aquel que entregaba bulas papales, indultos y mataba a cristianos. Entonces, para ese contexto, pues él era el anticristo, es decir, el que estaba en contra de Cristo. Y por eso nuestra confesión dice eso, pero no consideramos que realmente, como las escrituras muestran, el anticristo en sí sea pues el Papa, ¿no? En ese sentido hacemos la aclaración para estos tiempos, dándonos cuenta que la confesión tiene sus fallas. Pero en todo lo demás no se le ha encontrado porque está basado en las escrituras, ¿no? O al menos es un resumen hermoso. Y de acá lo manifiesta de manera hermosa acerca de quién es nuestro Dios y de sus decretos y de su voluntad inalterable. Entonces,
¿para qué orar? Se preguntaron y se preguntan muchos, y yo también lo he hecho. Y aquí en la iglesia muchos se incomodaron. Si Dios ya tiene todo establecido, ¿para qué orar? Y se fueron. Usted lo sabe, ¿sí o no? Se fueron. O sea, ¿para qué orar ya si no voy a obtener nada al orar? Claro, lo que pasa es que querían obtener cosas pecaminosas, ¿no? Querían obtener su voluntad, no la voluntad de Dios. Y como quieren seguir teniendo un Dios manipulable, se fueron a otro lugar donde piensan que pueden manipular a Dios. Y no es así. ¿Podemos nosotros entonces seguir orando con confianza? Claro que sí. Es que cuando nosotros oramos, la voluntad revelada de Dios con fe, escuche, cuando oramos la voluntad revelada de Dios con fe, tenemos la palabra, es decir, el compromiso de parte de Dios de que se va a hacer. Tienes que orar la voluntad revelada de Dios y con fe. Otra vez, 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa, ahí está el asunto, conforme a su voluntad, ¿qué dice? Señor, ¿con quién me casaré? ¿Con quién me casaré, Señor? ¿Será con Pepito? ¿Será con Luchito? ¿Será con Pancracio? ¿Será con...? ¿No? Y pensamos tontamente que Dios ha revelado esas cosas en su palabra y no lo ha hecho. Yo no encontré que en mi Biblia dice, así dice el Señor, te casarás con Limoncito. No dice, hermano. ¿Y para ella qué hubiera dicho? Manuel, ¿no? Ahí en Deuteronomio, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida. Manuel. No, no dice eso. ¿Qué carrera tomar? No dice eso. ¿Qué negocio abrir? No dice eso. No dice esas cosas. Absolutamente no lo dice. Pero debemos orar la voluntad revelada de Dios con fe. Entonces tienes la palabra de parte de Dios, el compromiso de Dios de que Él lo va a hacer. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Dios cambia de opinión y que me da lo que yo quiero? No, significa que tienes que orar con tu Biblia abierta. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Que dice revelada. ¿Dónde está? Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la voluntad de Dios revelada? Hay muchas cosas que Dios no ha revelado, pero Él te pide orar por las cosas que ha revelado. ¿Y qué ha revelado? Con toda certeza, su palabra. Entonces, cuando tú oras, la manera de orar y no quedes frustrado es orar con tu Biblia abierta. Porque la voluntad de Dios se ve revelada claramente ¿dónde, Jimmy? ¿Dónde se ve revelada la voluntad de Dios? ¿Dónde, Freddy? En su palabra. Retrocedamos. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza, esta es la seguridad, este es el compromiso de Dios que tenemos en Cristo. Que si pedimos cualquier cosa conforme, ¿y dónde está su voluntad, hermanos? En su palabra. En su palabra. Debemos orar la voluntad de Dios como se revela en las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Y qué dicen las Escrituras? Mira, Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué revela Dios acerca de su voluntad? Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice?
Vamos. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice Freddy? O Joshua, a ver, rápido. Ahí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, Priscila? De repente Daniel está pensando, Señor, ¿con quién me casaré? En la iglesia no hay mucho. No te preocupes por eso. Daniel, de repente, ¿con quién será? A ver cuáles posibilidades hay. Solo hay yo y Señor manda más, ¿no? Aunque es mi mayor Señor, ¿no? No hay muchas posibilidades. Pierdes el tiempo. Esta es la voluntad revelada de Dios. No te revela con quién te vas a casar. La voluntad revelada es, en primer lugar, vuestra, ¿qué dice? Santificación. Pero no solo eso. En Efesios 5:18 hay otra voluntad de Dios, es decir, esto desea Él, esto quiere Él. 5:18, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, no llegues a embriagarte. Me está diciendo que no puedas tomar, ¿no? No te embriagues. Más bien, ¿qué? Más bien, ¿qué? Pregunta, ¿por qué cosas estás pidiendo tú? En la Biblia dice que tú te vas a sanar, sí o sí. ¿Dice eso, hermanos? Vamos, respóndame, dame un texto bíblico. Dice que te vas a sanar. Cuando habla en Isaías 53 acerca que Él llevó nuestras enfermedades, ya sabemos a qué se refiere. El pecado, representado incluso en la lepra, en los cojos, en los mancos, en los ciegos, en fin, en las enfermedades. Eso era representado, en el Antiguo Testamento se representaba pues eso, el pecado mismo. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados en la cruz. Yo me he convertido, hermanos, y todavía mi columna me sigue doliendo. Estoy mal por eso, no creo en Cristo por eso. La hermana Patti se ha convertido y de tiempo en tiempo seguro le da dolor de cabeza. Entonces no ha creído como debe ser. Y todavía de repente por ahí algo, tal vez Dios no quiera, puede estar, de repente, qué sé yo, ya date un ursuelo. ¿No? Por si no lo sabían. Ahora todos le van a mirar. ¿No? Hermanos, ¿por qué cosas pides? Que mi negocio se haga grande, que mi empresa crezca más, que mi broster se haga mejor que Kentucky Fried Chicken. Espérate, la voluntad de Dios revelada es vuestra santificación. Es decir, ¿cómo orarías si la voluntad de Dios es vuestra santificación? ¿Cuál debe ser tu oración entonces, Aniel? ¿Cómo sería una oración conforme a su voluntad, hermano Héctor? Si sabemos que su voluntad es nuestra santificación. En pocas palabras, Señor, hazme más santo. Ahí pregúntate, ¿cómo están tus oraciones? Largas oraciones, yo sí oro, hermanos. Largas oraciones, Señor, pido por aquí, por allá, por acá, por el fideo, por el arroz, por el ajinomoto, pido por esto, pido por mi cuerpo, pido por mi esto, pido por esto, pido por acá, pido por allá, pido por mi negocio, mi billetera que se llene, que se haga más gorda, Señor, por aquí y por allá, por mi papá, por mi mamá, para que también tengan, para que también no les falte, Señor, para que no se preocupen, Señor. ¿Así oras? ¿Así oras? ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? Esta es la seguridad, esta es la confianza
que tenemos en Cristo. Que si pedimos cualquier cosa, no dice cualquier cosa de lo que te da la gana, conforme a su voluntad, Él nos... Ahí está el asunto. Y entonces debemos orar con Biblia abierta. ¿Cuál es su voluntad? Y encontramos nuestra santificación. Y entonces ahora te acercas, Señor, en medio de este problema, dificultad, enfermedad, angustia, dolor, economía. Señor, hazme más santo. Que reaccione correctamente, porque eso nos falta más y más. En medio de las injurias de la gente, que yo me comporte como lo harías tú, como lo hiciste tú delante de Pilato, delante de los malos que te acusaban falsamente. Que les muestre amor y que incluso diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que tú los puedas perdonar en medio de lo que te está ocurriendo. ¿Así oras? Vuestra santificación. Y entonces tienes la seguridad, oh hermano, de que el Padre lo hará. Y tú piensas que lo va a hacer de esta manera, ¿no? Está pidiendo santificación, toma, ¡pra! Santificación. Y entonces ahora caminas ya por las aguas, ¿no? Así como cuando quises bajar ahí del carro. Y que ya no te, toda una pastita, ¿qué ha pasado? Es que ha orado por santificación. ¿Y qué está pasando? Ahora miren cómo es una pastita. No es así. Porque entonces ahora el esposo se te va a poner más molestoso, seguro. Y tienes la oportunidad de reaccionar como Cristo o de patear el tablero como muchas veces. No necesitamos orar por nuestros negocios. No necesitamos orar por nuestras enfermedades, más que por nuestra santificación. ¿Me dejo entender? No necesitamos orar por nuestras necesidades físicas, más que por ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es uno lleno del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo, amor. Señor, dame más amor. Paciencia, Señor, dame más paciencia. Gozo, templanza, mansedumbre. ¿Te das cuenta? Entonces la oración que el Padre responde sí o sí y pone su palabra como garantía, hermanos, eso es bastante. Pone su palabra como garantía. Es que el Padre lo hará. ¿Por qué? Porque Él dijo que esa es su voluntad. Y en tal oración, entonces, si estamos pidiendo, Él lo va a hacer. En Mateo 6:9, cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, dice, vosotros pues orad de esta manera, ¿no? Y luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Estás orando por eso, por la santificación del nombre de Dios? Significa que en tu caminar diario el nombre de Dios está siendo visto cada vez más santo. No, no lo hacemos, hermanos. Estamos orando por, Señor, sáname. Señor, dame más plata. Señor, que no llueva para ir a la iglesia. ¿No? Y no es así, hermano. No es así. Jesús ordena que oremos para que el nombre de Dios sea santificado en nuestros corazones, una vez más, para que tú seas cada vez más santo. ¿Estás orando por eso? ¿O al primer problema, después de que se te salió el carácter, Dios no me ha escuchado? No, ahí estaba la oportunidad para poner un paso más y nosotros la fracasamos. Pues nos levantamos y avanzamos de nuevo. Cuando oramos conforme a esa voluntad revelada, tenemos la certeza de que Dios lo va a hacer. Porque cuando oramos conforme a su voluntad revelada y lo hacemos con fe, ten la seguridad de que Dios lo va a hacer.
Sí que lo va a hacer. Ahora, habrá momentos en los que nosotros no sabremos cuál es la voluntad de Dios en una situación específica. Como decíamos, con quién me voy a casar, o si tal persona que estoy orando se va a sanar, ¿no? ¿Habrá algo en este versículo entonces, este versículo de Santiago 5:13, ¿no? En adelante, cuando dice que oren y la oración del justo puede mucho, la oración de los ancianos sanará al enfermo. Entonces, ¿habrá que entonces sí o sí yo con mi oración puedo operar eso? Si Dios no cambia de opinión y Dios no le puedes mover lo que Él ya ha decretado. Miren lo que dice Santiago 5, por favor. ¿Sufre alguno entre vosotros, 5:13? ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego dice 17, se olvidan de esto, ¿no? Se olvidan el contexto. 17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, ¿no? Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces vemos, aquí, miran Elías lo que ha hecho. Él oró para que no llueva y no llovió. Entonces nosotros podemos hacer eso. Podemos orar por cualquier cosa y Dios lo va a hacer. El problema es que tendrías que ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, para entender qué está ocurriendo ahí con Elías y por qué él ora para que la lluvia venga. ¿Te conoce la historia? A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Te conoce la historia? Porque somos fáciles de malinterpretar, ¿no? ¿Por qué Elías ora para que venga lluvia y llueve? ¿Mm? Porque Dios le había dicho a Elías que ore para que venga la lluvia. A Elías no se le dio la regalada gana de orar y entonces llovió, y la regalada gana de decir que la lluvia no venga y entonces la lluvia ya no vino, se calmó. No, el contexto de 1 Reyes capítulo 18 es que Elías oró pidiendo que venga la lluvia porque antes Dios le había dicho que ore así. Y entonces este pasaje de Santiago está tomando como ejemplo a Elías. Y Elías está orando la voluntad que Dios ya le había revelado. ¿Sí o no? Y entonces Elías ora, ¿no? Señor, manda lluvia. ¿Y qué hace Dios? Manda lluvia. Porque Elías oró conforme a la voluntad revelada de Dios. Entonces la lección que tenemos en Santiago se ve ahí en Elías, está enlazado con la de Elías. Este hombre de fe, ¿no? Que cuando ora conforme a la palabra revelada de Dios, Dios responde a esa oración conforme a su voluntad. Entonces no es traer a los ancianos y entonces sí o sí se va a sanar. Es orar conforme a la voluntad revelada de Dios. Esa es la realidad. Y debemos entender entonces que la oración o entender a la oración como una comunión con Dios asistida por el Espíritu Santo. Tú no haces oraciones de verdad poderosas si el Espíritu Santo no te está asistiendo. Es el Espíritu Santo quien nos asiste en nuestras oraciones. Pero cuando vienes con tus peticiones, como por ejemplo, Señor, dame más dinero. Hermanos, ¿se han dado cuenta que a veces cuando tienen más dinero,
Más bien, más seguros se sienten de repente en algunos pecados. O Señor, sáname. ¿Se han dado cuenta que cuando se sanan se sienten mucho mejor y se descuidan en realidad la comunión? Señor, el día que me sanes voy a ir a la iglesia. ¿Se sanaron? ¿Dónde están? Señor, bendíceme económicamente. ¿Les bendicen y dónde están? En la oración tenemos la asistencia del Espíritu Santo, quien nos lleva a orar conforme a su voluntad. Debemos ser sensibles a ello y conocer su palabra para que el Espíritu Santo entonces nos guíe a orar conforme a su voluntad. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Así que los medios de gracia y el Espíritu Santo están completamente conectados. Olvidamos que es la tercera persona en la Trinidad y pensamos que es de menos importancia. No, sin Él estaríamos perdidos. Romanos 8 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunos toman esto y dicen, ya ves, gemidos indecibles, bla, 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 ¿no? Espérate, ¿qué significa gemidos indecibles? Que no se pueden decir. Mejor dicho, tú no lo puedes decir. No, pero mira, ve. Eso lo puedes decir. Lo grabo, lo escucho y lo puedo volver a reproducir. Indecibles es que no se puede y eso lo hace el Espíritu, no tú. A veces no sabemos ni siquiera qué orar, pero si amamos al Señor y tenemos en mente su sacrificio, les dije, incluso tu oración débil es asistida por el Espíritu Santo y el Padre te escucha. Intercede por nosotros mientras oramos. Nos ayuda en nuestras oraciones. Esa es la realidad. Así que debemos orar en el nombre del Hijo, debemos orar conforme a la voluntad del Padre, lo cual supone que queremos crecer en la comprensión de su voluntad, nos saturamos de su palabra, sabemos qué es lo que Él quiere y oramos por esas cosas. ¿Cuáles son sus mandatos? Ahí está la voluntad de Dios. No esto, no aquello, no lo otro. Es su voluntad, ¿te das cuenta? Y entonces comienza a tener sentido nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo hacemos para orar sobre asuntos no revelados en la palabra de Dios? ¿Cómo lo harías? Eso lo vemos la próxima semana. ¿Sí? Por tu enfermedad, por tu esposa, tu esposo, si quieres comprar una casa o no, si quieres abrir un negocio o no, si quieres estudiar algo o no. O sea, ¿cómo orar por esas cosas que la palabra de Dios no ha revelado? La próxima semana continuamos en una tercera parte. Amén. Nos vamos a poner de pie. Vamos, Teo, para que la memoria no avance.